Dios le bendiga, Pastor Jorge Espinosa, profesor del curso de la Consejería Bíblica. Apreciados compañeros del aula virtual, somos el grupo número 7. A continuación presentamos el siguiente tema: la Consejería Bíblica, principios, métodos y aplicaciones en la vida eclesiástica y familiar. Introducción. La consejería bíblica es una herramienta fundamental en la iglesia para la edificación espiritual y la restauración de individuos y familias. A diferencia de otras formas de consejería, se basa en la palabra de Dios como fuente de verdad y orientación. La efectividad de la consejería depende en gran medida de las características, cualidades y habilidades del consejero bíblico, quien debe ser un guía comprometido con la verdad de las Escrituras. Este tema explorará las cualidades esenciales del consejero bíblico y su impacto en la eficacia del proceso de consejería. Además, se describirán las fases de la consejería con ejemplos prácticos. Se analizarán los métodos y técnicas más utilizados y se ilustrará la aplicación de estos principios en la familia. Finalmente, se presentarán estrategias bíblicas para la resolución de conflictos dentro de la comunidad eclesiástica. Adelante, compañero. Características del consejero. El consejero bíblico debe reflejar el carácter de Cristo. Punto número 1. Punto número 2. Tiene que poseer ciertas cualidades que le permitan guiar a otros con sabiduría y compasión. Entre las cualidades tenemos las cualidades que nos habla sobre la madurez espiritual, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. También tenemos la integridad y testimonio intachable, según 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Tenemos la empatía y amor, según Colosenses capítulo 3, versículo 12. Tenemos las habilidades clave. Entre ellas tenemos la escucha activa, según Proverbios 18, 13, el discernimiento espiritual, Hebreos 5, 14, y tenemos también las habilidades de la verdad en amor, según Efesios 4, 15. En el punto 1, encontramos la evidencia en la efectividad de la consejería. Un consejero que posee estas cualidades genera confianza, motiva el cambio y facilita la restauración espiritual y emocional. Dios le bendiga. Fases de la consejería bíblica. El proceso de consejería consta de varias etapas diseñadas para ayudar al aconsejado a encontrar dirección en la palabra de Dios. 2.1. Viene la fase de identificación o evaluación del problema. Se escucha la situación del aconsejado. Luego se hacen preguntas para comprender la raíz del problema. 2.2. La fase de confrontación también es enfrentar con la verdad. Se guía al aconsejado a examinar su vida a la luz de las Sagradas Escrituras. Se identifican pensamientos o conductas erróneas. 2.3. Viene la fase de restauración, el cambio o sanidad. Se establece pasos prácticos para la transformación. Se fomenta hábitos saludables y espirituales. 2.4. Fase de seguimiento. Acompañamiento espiritual. Se da el seguimiento al aconsejado para garantizar un cambio sostenido. Se fomenta la oración y el estudio bíblico constante. Gracias. Punto número 3.
Métodos y técnicas en la consejería bíblica. En los métodos más utilizados encontramos la consejería basada en la Escritura, donde se da uso de pasajes bíblicos relevantes para cada situación, según Salmo 119, 105. También la consejería relacional, donde se construye de una relación de confianza con el aconsejado, según Gálatas capítulo 6, verso 2. Consejería centrada en Cristo, donde Cristo es el fundamento de la restauración, según Juan capítulo 14, verso 6. Aplicaciones y situaciones familiares. Restauración matrimonial, donde Efesios capítulo 5, verso 23 al 30, verso 22 al 33, nos da la aplicación para fomentar el respeto y el amor en el matrimonio. Conflictos entre padres e hijos. Enseña la importancia de criar en disciplina y amor, según Proverbios 22:6. El perdón y la reconciliación. Anima a perdonar como Cristo nos perdonó, según Colosenses capítulo 3, verso 13. Punto número 4. Estrategias bíblicas para la resolución de conflictos en la comunidad eclesiástica. Principios para la resolución de conflictos. La humildad y la mansedumbre, donde debemos priorizar el bienestar de la otra persona, según Filipenses de capítulo 2, del 3 al 4. La comunicación efectiva, hablar con gracia y edificación, según Efesios capítulo 4, verso 29. El proceso de disciplina y restauración establece cómo corregir en amor, según Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. El perdón, el poder del perdón. Resalta la importancia de perdonar para recibir perdón, según Mateo capítulo 6, del verso 14 al 15. Aplicaciones prácticas en la iglesia. La resolución de desacuerdos entre líderes. Según Mateo capítulo 18, se aplica la regla para la reconciliación. Unión en el servicio. Fomentar el amor fraternal basado en 1 Corintios capítulo 13. Manejo de diferencias doctrinales. Busca la unidad en lo esencial y la gracia en lo secundario, según Mateo capítulo 4, del verso 1 al 3. Gracias. Conclusión. La consejería bíblica es una herramienta poderosa para la restauración y crecimiento espiritual de individuos y familias. La efectividad del consejero radica en su madurez espiritual, sus habilidades interpersonales y su compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Amén.